Bienvenidos a ¿De qué va tu trabajo? Por fin tus padres entenderán a qué te dedicas. Hoy es lunes 1 de diciembre de 2025. Soy Jesús Marrone y me acompaña Dominique Brabant, que está en Madrid. Muchas gracias por tu presencia virtual. Gracias a ti, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, dices trabajar como responsable tecnológico en una agencia de marketing online, ¿correcto? Ujú, así es. Dominique Brabant, ¿de qué va tu trabajo? Pues mira, de muchas cosas, la verdad. Si te digo la verdad, este título o este cargo lo inventamos cuando me incorporé a la agencia hace un año. Yo llevo 20 años trabajando en el mundo, en el mundo digital, pasando de áreas de desarrollo, de negocio, de uno al otro constantemente. Y hace un año pues decidí pasar del mundo del cliente al mundo de la agencia. Entonces, cuando me incorporé a la agencia, teníamos claro que teníamos una necesidad o varias, pero era bastante complicado aglutinar estas necesidades o responder a estas necesidades a través de un cargo. Y como en la agencia no somos partidarios de cargos kilométricos de más de 4 palabras, pues al final lo redujimos a Tech Lead, que básicamente es el líder tecnológico, pues en una agencia de marketing es la persona, digamos, que intenta coordinar los equipos de perfiles más técnicos de la agencia. En mi caso, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo web, servidores, seguridad y, por supuesto, email marketing, que es como hoy lo llamamos marketing automation, que es el email marketing antiguo, digamos, porque ahora el email marketing pues que es el recibir, ¿no? A tu buzón de correo propuestas comerciales, mensajes y tal, pues ahora mismo hay un gran boom de automatizaciones de hace 2 años, más o menos, 2, 3 años, con empresas que se han desmarcado, pues la más famosa es Salesforce, ¿no? Que creo que muchos conoceremos. Y entonces, pues se ha convertido, o sea, algo que era muy enfocado a creatividad, contenidos y tal, pues se ha convertido en un producto casi más tecnológico, si me apuras, que de contenido como tal. Al final, pues según si haces una cosa, pasa otra y te mandamos un mensaje. Si llegas de una red social y llegas a la web, sabemos que has llegado de la red social, con lo cual te impactamos con otro tipo de mensaje. Si llega a haber un componente muy creativo detrás, pero con una patada de tecnología importante. Entonces, esto en la agencia también es bajo mi cargo, digamos. Y a eso aparte, pues como tengo un recorrido bastante extenso en el mundo de los negocios digitales, y las agencias suelen ser muy especialistas de cada rama del marketing, ¿no? Digamos que intento ser como el perfil transversal a toda la agencia de cara a un cliente pues, que nos contrata un servicio transversal. O sea, al final, a nivel de estrategias de negocio y demás, cuando estás en este proceso de venta, ¿no? De, oye, hay un cliente que se interesa por tu agencia, te cuenta sus problemas, cuando nosotros vemos que el proyecto puede llegar a ser transversal, es decir, impactar a varias áreas de la agencia, quien coge este lead, este cliente potencial, pues soy yo y le hago la propuesta, trabajo yo la propuesta y se la presento y soy yo, digamos, que el que interactúa de primera mano con el cliente en estos primeros minutos u horas de colaboración. Vale, entonces, vamos a un poco destripar el puesto por palabras. Ujú. Entonces, ¿qué es un responsable o líder en este caso? O coordinador. Pues un líder en principio se dice que los líderes no nacen líderes, ¿no? O sea, no es digamos que no es una aptitud que se desarrolla, evidentemente se perfecciona, pero creo que al final yo ya era representante en la escuela, ¿no? De alumnos, o sea que al final, Delegado pues, de ello. eso es algo que te va persiguiendo, ¿no? Suele ser una persona que a la que no le importa tomar la palabra para defender a los demás, para promoverlos y demás. O sea, tienes que tener ciertas aptitudes de comunicación y sobre todo ser capaz de unir más que enfrentar, ¿no? Porque al final va un poco de esto sobre todo en mi rol en el que yo estoy entre un cliente, la agencia, las disciplinas de la agencia, pues intentas un poco caer bien a todo el mundo y hacer que cada uno se entienda, cada uno en su idioma, ¿no? Porque al final, encima, mi rol también es traducir la tecnología, algo que puede parecer difícil de lejos, pues sí, intentar simplificarlo para que cualquier interlocutor
me entienda, ¿no? Entonces, pues líder, pues de esto, líder evidentemente de equipos, ¿no? Pero también de proyectos y de un discurso, ¿no? De una opinión, vamos. Ujú. En cuanto tecnológico, ¿cómo lo definiríamos hoy en día? Pues tecnología hoy en día para mí es todo, fíjate, o sea, ¿qué no es tecnología, tecnología a día de hoy, ¿no? Entonces, de ahí la complejidad o lo complejo que es realmente, o sea, nuestra mayor preocupación, mi jefe y yo, para mi jefe y para mí, es que me despiste, ¿no? Y que asuma que todo es tecnología y entonces tengo que estar en todo, ¿no? Y es como la parte más complicada de gestionar en el día a día, porque al final yo se supone que no estoy para tocar cosas, ¿no? Saldría muy caro resolver una incidencia tecnológica si me pusiera yo a remangarme, vamos. Ujú. Pero bueno, al final siempre acabas en el barro, ¿no? Pero es verdad que hoy tecnología, y más en una empresa digital, digamos, pues y si me apuras, en una empresa digital en remoto, es que tecnología lo es todo. O sea, desde la compra de un portátil, la instalación de los software, hasta el desarrollo de una web, la configuración de los flujos de comunicación dentro de esta web, eh, lo que te comentaba antes del mail marketing, de todo lo que hacemos detrás de forma automática y tal. Y sin olvidar, evidentemente, la IA, ¿no? Que apareció en nuestras vidas hace 3 años y que, bueno, que profesionalmente hablando, evidentemente, la usamos a diario e intentamos sacarle el mayor partido posible de la forma más organizada posible, que es la fase en la que estamos, digamos, en esta última parte del año, intentando centrar un poco los tiros, ¿no? Dentro de la agencia, entender cómo la estamos usando, porque hemos abierto la puerta a que todo el mundo la usase a su manera. Creo que era la forma que había que adoptar para que cada uno practicase y entendiese, ¿no? Cómo funciona. Además, cada uno en su rol, porque no es lo mismo la IA que usa el diseñador que la IA que usa el copy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Ujú. o el programador, si me apuras. Entonces, pues digamos que habíamos dejado la puerta abierta hasta ahora a su uso, sin realmente discriminar a ninguna. Y ahora estamos viendo un poco cómo ponemos algo de orden en todo esto. Tenemos clarísimo cuál es el mensaje nuestro hacia afuera, hacia el cliente. Para nosotros la IA no es más que una herramienta más, al igual que tú hasta ahora has tenido un editor de código o una herramienta de mail marketing, pues ahora tienes la IA que te ayuda en un montón de tareas y que le puede ayudar muchísimo a tu cliente, pero internamente sí que tenemos que empezar quizás a estructurar, a organizar un poco mejor, ¿no? El qué usamos y qué no usamos. Al final es verdad que salen cosas nuevas cada 2 días y si te metes en todo, pues es que no haces más que investigar todo el día, no haces Ujú. otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, tecnología es todo esto y seguramente me olvido de muchas cosas. Muy bien. ¿Qué es una agencia? A ver, una agencia, al final, el mundo de agencia en general, pues, una agencia puede ser de marketing, una agencia puede ser de desarrollo. Al final, una agencia para mí es un colectivo de especialistas que se unen para dar un servicio a un cliente que no es capaz de encontrar la solución de forma interna, ¿no? Entonces, al final necesitas una página web, no eres capaz de desarrollarla dentro de tu empresa o tú mismo, pues buscas una agencia, ¿no? Que te ayude a ejecutar esta tarea. O quieres promover tu negocio de forma online y no entiendes nada de cómo van las redes sociales, de cómo va Google y demás, pues buscas una agencia de nuevo especializada en este tipo de acciones. Para mí eso es una agencia. Sí. En tu caso trabajas para marketing online, que si puedes definirlo también, así como tecnológico. Sí, pues como el marketing de toda la vida, ¿no? Al final, ¿quién no ha visto anuncios, ¿no? En la calle o en la televisión o escuchado anuncios en la radio en su día y hoy, vamos, sobre una de sus marcas favoritas? O sea, al final el rey en el mundo del marketing, el más conocido quizás es Coca-Cola, ¿no? Que siempre ha hecho cosas espectaculares. Pues es el marketing aplicado a Internet. Al final, a través de la aparición de Internet en los 90, pues nacieron un montón de cosas alrededor, de los cuales los navegadores, las redes sociales, las aplicaciones móvil y demás, pues todo lo que es relacionado con Internet, pues, y todo lo que está relacionado con promover un servicio o un producto por Internet, pues va directamente vinculado a lo que llamamos el marketing online. Ujú.
Entonces, entrando en tu puesto en sí, has comentado antes que eres como el primer contacto del cliente, ¿no? O Sí, el primer, o supongo que habrá, no hay antes un jefe de ventas o cómo es el en, proceso ese. en nuestro caso es peculiar, la verdad. Dependiendo de las empresas, los tamaños. En nuestro caso no es una cuestión de tamaño, porque somos una agencia de más de 30 personas, o sea que no es una cuestión de tamaño, creo que es más bien una decisión de la Ujú. dirección, de los Estratégica. fundadores. Mm. Sí, al final ellos siempre han llevado el proceso de venta y entonces el equipo de manager, pues dentro de nuestras disciplinas, pues llevamos lo que es nuestra venta, digamos, nuestra posible venta. O sea, los fundadores o el CEO sigue vendiendo muchísimo, el que más de hecho, pero es verdad que cuando ya estamos abordando a proyectos quizás más técnicos o más enfocado a algo muy concreto, pues tomamos el relevo el equipo directivo, digamos, cada uno dentro de nuestra especialidad. Entonces yo recojo todo lo que tenga que ver, evidentemente, con desarrollo web y con, te digo, temas muy técnicos, integraciones y demás. Y aparte, pues por el recorrido que tengo en comercio electrónico, en venta online y en gestión de proyectos de manera transversal, pues todos los proyectos que tengan que ver con comercio electrónico, que van a implicar que varias disciplinas de la agencia se involucren en el proyecto, pues normalmente estos contactos también me llegan a mí. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo soy un cliente, voy, oye, mira, tengo un vídeo podcast y quiero anunciarlo en YouTube para tener 1.000 millones de seguidores y forrarme, ¿vale? Entonces, a partir de Ujú. ahí, ¿qué es lo que haces tú? Entonces tú llegas, tu cliente, lo primero que haces es contactar con lo que te decía antes, con varias agencias, ¿no? Mm. Lo normal, porque al final tú quieres comparar y quieres un Presupuestos poco y tal, hacerte, y claro, presupuestos, hacerte una idea de si hay un componente que apartamos muchas veces, que nosotros damos al que nosotros damos mucha importancia, que es la afinidad, ¿no? Desde la primera reunión tú sabes si vas a ser capaz de desarrollar una conexión con el cliente o no. No dejemos de pensar que somos equipos externos, pero que acabamos siendo equipos que impactan muchísimo en la vida interna de la empresa, ¿no? Entonces, cuanto más afinidad seas capaz de desarrollar con el cliente y el cliente con su proveedor, pues mejores resultados vas a obtener sin duda, vamos. Entonces, el primer filtro que pasa a un cliente que nos contacta, repito, en el caso de Marketing Paradise, luego habrá otras muchas estrategias, ¿no? Pero en nuestro mm, caso, pues nosotros tenemos distintos filtros que, digamos, segmentan, ¿no? El quién eres, por tus medios económicos, por supuesto, es uno de los puntos, pero también por los recursos de los que tienes, el recorrido que tienes y demás. Entonces, en ese caso te estaba hablando de, oye, tengo un canal en YouTube, ¿cómo hago para promoverlo? ¿No? Pues miraríamos evidentemente la parte presupuestaria, porque evidentemente detrás de cualquier acción hay una inversión, ¿no? Es lógico, no solo en la agencia, que somos las manos, sino también en las herramientas, ¿no? Em, y a partir de ahí, si esto encaja y si tú entras en el presupuesto que estimamos que requiere este tipo de proyecto, pues seguiríamos para adelante. ¿Cómo seguimos? Yo, por mi lado, la parte comercial que debo llevar es recoger o aglutinar la mayor cantidad de información posible sobre tu negocio, tus objetivos, tus intenciones, un poco generar la expectativa, ¿no? Saber qué pretendes de tu agencia de aquí a 6 meses. Porque hay gente que te llega y te dice, oye, necesito vender esto y salimos mañana, ¿no? Entonces tú ahí, pues tú verás si tú eres una agencia capacitada para generar resultados de hoy para mañana. En general es complicado, pero bueno, hay agencias mucho más especializadas en lanzamiento, por ejemplo, de, qué sé yo, de una película o sí, de una película, pues que tiene ya todos los contactos, ¿no? Para difundir el mensaje de que, oye, mañana sale una nueva película, ¿no? Pero evidentemente, pues son casos muy aislados y son casos que requieren de mucha especialización. Nosotros somos mucho más estratégicos, con lo cual la forma en la que impactamos en tu negocio requiere de un tiempo, no requiere de años, pero sí de más de 3 meses. O sea, entre que tú entras, entiendes el negocio, lo analizas, entiendes los problemas que puede tener el negocio y las soluciones que tú puedas aportar, pues pasan de 1 a 3 meses fácil. Entonces tú nos cuentas tu proyecto, tus problemas de, oye, tengo un canal de YouTube, ¿cómo lo promuevo? Me pasa esto, no tengo seguidores y tal. Yo recopilo toda esta información, en base a esta información internamente preparamos una propuesta,
te la mandamos, la validas y una vez que la valides ya tú mismo, o sea, yo desaparezco y tú entras directamente a hablar con el equipo especializado, ¿no? O sea, yo no soy más que una puerta de entrada, digamos. Te he perdido, no tienes micro. Una vez Ahí. que yo entro ya en contacto con el equipo especializado, Ujú. ¿tú ya estás con otros clientes o, o me acompañas con ese equipo o es un proceso? Depen- ¿Cómo va eso? Depende, o sea, si el proyecto tiene que ver, es decir, en el caso que tú has puesto, en el ejemplo que tú has puesto, desaparecería, porque yo no tengo nada que hacer en redes sociales, la verdad. Ujú, Es un canal que no me disgusta y que valoro muchísimo, pero del que al final no puedes ser especialista en todo, ¿no? Entonces, quizás donde el menor recorrido tenga es en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí tú entrarías, en este caso concreto, desaparecería. Te daría, o sea, estaría en el back office siempre como siendo el primer contacto que tú has recibido en la agencia. Tenemos procesos muy claros, ¿no? De la parte de éxito del cliente y demás, con lo cual el otro fundador, Javier, es la persona, digamos, que lleva la operación del día a día de la agencia, que es un puesto, por cierto, muy exigente, pero muy interesante a la vez. Digamos que yo desde que cierro el trato contigo ya te aviso de que por un lado tienes a los especialistas que están a tu disposición 100% y que, oye, si tuvieras en un momento dado cualquier tipo de queja o sugerencias o incluso felicitaciones, que nos llegan muchas también, pues eso ya con Javier, ¿no? Que es el que la ujú. recoge y que las trata de la mejor manera posible. Tú con el especialista solo tratas temas relacionados con el negocio. Entonces, tus campos de especialidad, ¿cuáles son? Sobre todo web, o sea, donde más vamos a trabajar tú y yo de la mano es cuando tú entres en temas de web. Y en webs ya de cierta complejidad, porque tenemos otros equipos que llevan webs a proyectos un poco más sencillos. Yo sigo en el barro porque me gusta, pero entro realmente en proyectos donde hay o bien mucho capital detrás o bien cierta complejidad, no porque yo sea capaz de resolver la complejidad, porque fíjate, yo no soy técnico, ¿sabes? Podríamos haber empezado por ahí. Yo, no, yo la parte técnica la fui adquiriendo en estos 20 años Ujú. en el sector, ¿no? Pero yo estudié relaciones públicas, ¿sabes? Yo soy de comunicación pura y dura, vamos. Pero sí que es verdad que siempre me he enfrentado en la situación de estar entre un departamento técnico y un departamento de negocio, sea marketing comercial o el que sea, ¿no? Entonces, al final es verdad que he adquirido mucha habilidad a la hora de hacer que, lo que te decía al principio, de hacer que equipos se puedan comunicar, con lo cual cuando entramos en proyectos más complejos que requieren de más integraciones con unos y con otros, que requieran de entender el funcionamiento del negocio para adaptar sus procesos dentro de una web o de cualquier sistema empresarial, pues ahí es donde suelo entrar más, en mi Ujú. caso. Y luego la otra parte es todo lo que tiene que ver con comercio electrónico como tal. Ahí más como estratega, como la parte inicial, ¿no? De, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los números mínimos que tenemos que obtener para que el proyecto sea viable? Que también son notas de corte en el momento de vender el proyecto. No siempre vendemos. Hay veces que somos sinceros y te decimos directamente, oye, que con los números que tú me has dado inicialmente, la inversión que supone el proyecto y tal, no vemos rentabilidad de aquí a 1 o 2 años. Eso que para ti, la mayoría de las veces te dicen que no. Hay otras muchas veces, estamos en una era, en una época en la que muchos fabricantes están metiendo la cabeza en el digital, ¿no? En la venta online. O sea, empresas muy grandes de muchísimos recorridos, de muchísimos millones de facturación, que hasta ahora todo el proceso comercial, digamos, lo habían delegado en una red comercial física, ¿no? Entre una red de comerciales en la calle vendiendo o tiendas, ¿no? De la gran distribución vendiendo su producto, y habían delegado en otras pequeñas tiendas online lo que era el canal online, ¿no? Estamos en un momento desde hace 2 o 3 años en el que las empresas que llamamos B2B, ¿no? Que es business to business, deciden atacar el canal online para comunicar, contactar, conectar, ¿no? Directamente con el consumidor, con su consumidor, con el consumidor final. Entonces, en estos casos, no es tanto un tema de recorrido, eh,
porque tú sabes que la empresa tiene 20 o 30 años. Entonces, ese tipo de empresa normalmente sabe perfectamente que el primero o el segundo año con una agencia como la nuestra va a perder dinero mes a mes, pero está dispuesta a hacerlo porque quieren trabajar con los mejores y es una apuesta a medio largo plazo, ¿no? Entonces, la excepción, digamos, dentro de los proyectos que no tienen, estimamos que no tienen madurez digital suficiente para entrar en una agencia como Marketing Paradise, que ya tiene cierto nivel, ¿no? O sea, nosotros al final no encajamos con proyectos pequeñitos que nacen hoy y necesitan un par de años para crecer, pero en estos casos sí, porque al final detrás hay un proyecto mucho más grande que respalda el proyectito, ¿no?, que te han dado, que es digitalizar el proceso comercial. Entonces, cuando te llega el cliente te llega diciendo yo quiero una web, quiero una tienda online, quiero un canal de YouTube, o mira, yo tengo una necesidad, quiero vender este libro, ¿qué me recomiendas tú que haga? Que son dos cosas muy distintas. Hay agencias en las que sí llegas así y lo que pides es lo que crees que necesitas, pero en una empresa, una agencia que dice o que se llama agencia digital o agencia estratégica, entran más cosas. O sea, nosotros intentamos, cuando hay muchos clientes entran por ahí y te dicen, oye, creo que necesito una web o creo que necesito hacer posicionamiento en Google o demás. Pero la realidad es que la primera reunión es donde entiendes muchas cosas, ¿no? Y siempre intentamos redirigir a este cliente a un problema. O sea, cuéntame el problema, porque al final mm, lo hemos visto y lo seguimos viendo, porque hay veces que caemos en la trampa, ¿no? Creemos que el cliente tiene la razón absoluta y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y te dejas guiar y a los 3 meses ves que es un fiasco el servicio y recapacitas rápidamente y al final le reenfocas un poco a él mismo, ¿no? Hay veces que un cliente está empeñado en que un canal concreto funcione en su negocio simplemente porque han escuchado por ahí que un competidor o que un amigo o que un tal Mm. le está yendo bien por ahí, ¿no? Entonces te digo, en esta reunión inicial en la que cualificamos, intentamos entender el problema y el dolor que tiene el cliente, antes que solicitarle o pedirle que concrete qué servicio cree necesitar, primero intentamos escuchar sus problemas y la propuesta que le vamos a hacer va a ir en base a esto, ¿no? O sea, él nos va a dar un presupuesto normalmente, tanto de inversión, nosotros separamos la inversión entre lo que es inversión pura en el canal, es decir, lo que tú vas a pagar, por ejemplo, en publicidad o en herramientas y demás, la separamos del servicio, del coste del servicio como tal, ¿no? De tal manera que con estas dos cosas tú tienes una visión muy clara de los recursos que tiene el cliente a nivel global, pero que como por ejemplo en un restaurante no todo es interiorismo, ¿no? Tú montas un restaurante y cuántas veces no ha pasado, ¿no? Que has metido todo tu presupuesto en la reforma y cuando Mm. llega el día de la apertura no tienes un duro para hacer un Anunciarte. buceneo, Mm. anunciarte y demás, ¿no? Entonces nosotros huimos de esto, evidentemente, intentamos equilibrar al máximo la propuesta económica para que el cliente, evidentemente, tenga suficientes recursos para solucionar su problema, pero que también tenga recursos para invertir en promoverse, que para eso te llaman, ¿no? Entonces, es lo que te digo, intentamos entender un dolor y en base a esto ponemos nosotros, que somos los especialistas al final, pues ponemos las soluciones, o al menos eso intentamos, ¿no? Cuando recomiendas una web o una tienda online, ¿tú participas también en la posible experiencia de usuario, la interfaz, el diseño, el flujo de cuando compra, cuando vende, cuando se cae el cliente, cómo lo reenganchamos? Sí, por supuesto. De hecho, es en las fases donde más participo. O sea, como te explicaba antes, mi perfil es como un rango superior, es un rango justo entre el especialista y el cliente, ¿no? Entonces, al especialista le tengo que intentar tengo que intentar masticar el trabajo lo más posible. Y al cliente le tengo que generar la confianza suficiente para que él entienda y esté convencido de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, yo necesito entender, sobre todo en webs, necesito entender todo lo que hay, todo lo que hay detrás, al menos en las webs que manejamos nosotros, ¿no? Al final son webs que ya de cierto tamaño, de cierto peso dentro del negocio. Cuando algo existe ya, es aún más complejo porque tú no puedes
pues como una casa, ¿no? Al final la casa tú cuando tiene un problema tienes que reparar, no puedes no vas a destruir toda la casa y, y volverla a construir de cero, ¿no? Entonces, cuando yo siempre digo, cuando tú coges un tren en marcha es cuando realmente los cambios nuestros se hacen complejos, ¿no? O sea, los negocios en general, yo creo que en 20 años no me ha pasado ni una vez que un dueño de un negocio me dijera, no, pero tranquilo que los 6 meses que tú vas a tardar en solucionarme mi problema, yo paro el negocio, dejo de vender y no pasa nada, ¿no? Sería maravilloso, la verdad, pero no pasa. Entonces, ahí es donde realmente los especialistas, no porque no tengan la capacidad, sino porque ellos están en el día a día. Entonces, si tú es lo guapo de una agencia ya de cierto tamaño, ¿no? Que podemos empezar a tener capas entre la especialización y la estrategia que aligeran bastante la carga del trabajo y la responsabilidad del técnico para que él se centre en lo que realmente sabe hacer, ¿no? Que es producir. Toda la fase de pensamiento, de hacia dónde vamos, de planificación y demás, eso intentamos cogerla desde más arriba, vamos, para que todo llegue masticado al que va a ejecutar. Vale, para saber si el proyecto del cliente va bien, os marcáis unos KPIs que son unas claves de rendimiento, unos puntos ya sea de datos, Ujú. de decir, tenemos que alcanzar estas cifras, estos usuarios. También hacéis test de decir, oye, ¿dónde clica la gente? Si se cae en este formulario porque no funciona. ¿Cómo hacéis un poquito ese proceso? Sí, en todo caso, la parte que es de seguimiento cualitativo o Ujú. cuantitativo la haríamos seguramente después, más que antes. O sea, en pasos previos, si el proyecto ya existe, sí que hay una fase cualitativa que nos interesa mucho y que mezclamos con la cantidad, con la parte cuantitativa, porque al final te interesa saber si lo que vas a reconstruir va a seguir la línea de lo que ya existía o si vas a aprovechar para hacer una reforma en condición, ¿no? Del proyecto. A su vez, cuando reformas, a mí me pasa mucho como usuario y me imagino que a ti también, muchas veces estás cómodo en un aplicativo, llevas años usándolo y tal, y de repente te vienen con una actualización que te cambia todo, ¿no? Y eso a mí me da una rabia porque dice, joder, es que creo que es una falta de comunicación, ¿no? Entre tu audiencia y tu equipo técnico, ¿no? Entonces los equipos técnicos piensan que porque hay una mejora tecnológico y tal, todo tiene que revolucionarse. Y a mí me da mucha rabia porque cuando tú cambias para cualquier usuario en cualquier negocio, cuando tú cambias las cosas de lugar, pues suele generar una fricción que solo se va a valorar de forma positiva si este cambio era necesario, ¿no? Y era demandado. Entonces, cuando el proyecto ya existe, hay unos procesos que son los que son. Intentamos entender a nivel analítico lo que ha pasado hasta entonces, lo que es mejorable y lo que hay que conservar a toda costa. Cuando el proyecto es nuevo del todo, es donde tienes, digamos, tiras mucho más del expertise que tú tienes de otros proyectos, que no quiere decir que la experiencia o la especialidad que tú tengas sea la adecuada 100% para resolver el problema del cliente. Pasa muchas veces que lo que haces en un negocio no funciona en otro, ¿no? Entonces, una vez que lances el proyecto, sí que tendrá el proyecto los estándares, los mejores estándares de mercado, digamos, lo que todo el mundo esperaría del producto una vez acabado, pero es verdad que ahí entras ya en una fase de seguimiento en la que vas viendo cómo se está comportando el usuario cuando navega, el tráfico que le está llegando y demás. Lo que más seguridad, donde más seguridad puedes sentir es quizás en toda la parte de estrategia de contenidos, la fase de arquitectura, ¿no? Cuando estás construyendo el sitio, al final tienes que decidir. Mi madre, ¿no? Cuando entra en una web, hasta que yo le comentase algo, ya no sabía que uno piensa dónde van a ir los botones, cómo se va a llamar cada botón, Los del colores, menú, los que si no colores. me pongas esquinita, que redondito lo pulsas más y cositas Claro, ahí, todo eso se esa discusión. piensa y se analiza. O sea, quizás colores, formas y tal, más enfocado a lo que es la cultura o la identidad de la marca, ¿no? Que al final un borde redondo, un color clarito, tal, dice mucho luego de cómo quiere la marca venderse. Quizás no sea tanto un tema de usabilidad en este caso, pero el cómo se llaman los botones, dónde se colocan y demás, eso claramente sí. Entonces, Mm. incluso cuando cambia tu audiencia, que son puntos que son importantes de entender. Por eso entramos mucho, ¿no? Montamos una web, yo siempre digo, la web es una cosa más, pero realmente estamos fabricando un producto, ¿no? Entonces, al menos dentro de una agencia de marketing, tú no contratas una web. Nuestras webs son caras para lo que sería una web
hecha por el cuñado o por ti mismo, Sí, sí, o, sí. ¿sabes? O sea, es un producto de venta lo que estamos creando Ujú, nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que entran, aparte de la parte regulatoria, que por desgracia en Europa es la que es y que te obliga, digamos, a generar sobrecostes a tus clientes. Pero aparte de todo esto, evidentemente, tú lo que buscas es que una vez que la web esté en marcha o la aplicación esté en marcha, evidentemente dé resultados, ¿no? Y genere negocio, ¿no? Entonces, a mí cada vez me gusta llamarlo más eso, producto digital, ¿no? ujú. Creo que te he contestado un poco a Sí, todo en este caso. sí. Vamos a la sección del programa El Rincón del Espectador, donde Ujú, nuestros seguidores, pues, hacen algunas preguntas. Por ejemplo, como dices que haces webs y tal, con esto de que la inteligencia artificial, ahora tú escribes la pregunta, ya te responde y te pasa la información, incluso ya está comprando por ti. ujú. El segundo invitado a este programa, precisamente Ernesto Pachón Morlesín, dice que, es, que si ya el puesto de especialista en SEO ha pasado a mejor vida. SEO es posicionamiento en buscadores, Google, básicamente. Ujú. A ver, yo creo que efectivamente estamos viviendo una pequeña revolución en el sector, creo que en muchas capas del sector, o sea, de lo que es el marketing online. Pero de ahí a afirmar, yo veo muchas corrientes posibles, veo actores muy fuertes en el mundo que se están moviendo de una manera, pero no sería la primera vez que el público final no adopta esta manera impuesta, ¿no? O semi-impuesta por los grandes, ¿no? Entonces, yo creo que el consumidor siempre es el que va a tener la voz. Si es verdad que ya estamos viendo que se está reduciendo bastante, por ejemplo, la llegada a la home, ¿no? La página de inicio de una web y tal, pues si ya antes, según el sector, ¿no? Servicio es una cosa y el comercio electrónico es otra, ¿no? Pues sí es verdad que en comercio electrónico, si antes no era raro ver las visitas a categorías de producto y a productos mismos superar las visitas con creces de tu página de inicio, o sea, hoy con la IA es posible que esto explote todavía más, porque al final ya ni siquiera es que un chat GPT o un Gemini te recomiende 6 productos, ¿no? Y tú pinches y vayas directamente a la ficha de producto. Es que estamos hablando ya que en Estados Unidos hace unos meses OpenAI, o sea, el fundador creador, digamos, de ChatGPT, ha llegado a un acuerdo con Shopify por un lado e incluso con Stripe con la parte Stripe por otro para toda la parte de pagos dentro del propio ChatGPT, ¿no? Entonces, lo normal es que eso se convierta en, si me apuras, en un Amazon, que creo que puede llegar a este nivel, eh, con la diferencia actualmente de que no van a hacer el servicio final, ¿no? De coger el producto, de prepararlo y entregarlo. Pero bueno, que dado todos los pasos que han, o sea, visto todos los pasos que han dado en Ujú. 2, 3 años, no me extrañaría que de Sí. aquí a nada comprasen o llegas a un acuerdo con Amazon, ¿no? Para toda la parte logística, ¿no? Entonces, creo que a este punto no es tan descabellado pensar que efectivamente las webs, al menos transaccionales, pueden llegar a sufrir, pero con matices desde mi punto de vista. Nosotros somos una empresa de marketing muy enfocada a productos de marca. O sea, nuestros clientes son marcas, o sea, son marcas que creen en la marca para vender su producto. No es una persona que vende calcetines y que busca posicionarse en la palabra calcetines y sin más, ¿no? No, son calcetines de una marca que tiene sus valores, su cultura y tal, y lo que realmente estás comprando, además de un producto, es esto, ¿no? Una cultura. Yo ahí creo que difícilmente Amazon nunca lo ha conseguido, por ejemplo. Tú tienes marcas que no han querido y no quieren estar en Amazon porque no son capaces de transmitir al usuario final sus valores como ellos quieren transmitirlos. Entonces, en estos casos la web sigue siendo importante. Mm. Cogería como ejemplo a Zara, por ejemplo, ¿no? O sea, Zara no sufre y posiblemente no vaya a sufrir con la IA. Todo el sector moda y tal creo que está bastante protegido, porque son los que desde siempre han apostado muchísimo por crear una marca antes que vender un producto, ¿no? Entonces, hay otros productos, otras categorías con muchísimo menos valor. Yo he trabajado mucho en ferretería, temas de ferretería y tal, pues la verdad es que, oye, cuando tenías que buscar un tornillo de talla X o tal, era un coñazo. Entonces, que ahora tú te vayas a ChatGPT, si me apuras, yo hasta le hago una foto, le digo, búscame esta pieza, te la Sí, busca. Pues claro. oye, si ahora me puedo ahorrar el salir de ChatGPT para comprarlo y lo puedo comprar directamente ahí, pues lo haré. Entonces, este tipo de proyecto creo que sí puede llegar a sufrir,
siempre y cuando no entienda que el mundo es omnicanal desde hace muchísimo tiempo. Entonces, no quiere decir que no tengas que tener tu web. Aquí, a lo mejor tú y yo hablamos de IA todo el día porque estamos muy puestos en esto, pero yo, mi madre, mi padre no usan la IA. Bueno, mi madre un poquito, mi padre la usa cero. O sea, mi padre no usa ni el móvil, ¿sabes? Mi hermano, que es menor que yo, no la usa. O sea, alucina de lo que le comento, pero no la usa, ¿sabes? Y así muchísimos sectores. Mi mujer es enfermera, no usa ella tampoco. Entonces, creo que tendemos a pensar que eso es el fin del mundo, porque como estamos metidos tan dentro del sector, ¿no? Que Sí, esto va a arrasar con nuestro trabajo y tal, y la realidad es que creo que, no digo que no pueda despacito. pasar, pero que Mm, hasta aquí a que pase es que tiene que haber una sí, adopción del mercado global que no es sencilla. O sea, todavía pensemos que en España, que es el mercado que mejor conozco, todavía hay mogollón de empresas de polígonos que no están digitalizadas, ¿sabes? Que no andan con mm, fax porque el fax murió, pero que no están muy lejos, ¿sabes? Entonces, de hecho, son los proyectos más complicados de gestionar porque como con el hype que ha habido de la IA, ¿no? De todo el mundo quiere esto, mira lo que se puede hacer, sobre todo los empresarios, ¿no? Podemos reducir un X% los costes porque un Lumbreras dijo que esto era así, pero claro, cuando te vienen y te dicen que todavía tienen su base de datos en Access o en Excel, esparcidos por la empresa y tal, dice, "Oye, ¿y cómo te implemento yo esto?", ¿sabes? Entonces, estamos saltando a pasos de gigantes hacia algo que no es tan fácil de implementar para muchos. Entonces, mm, bueno, creo que nuestros trabajos de SEO y de compañía, aparte que el SEO se está convirtiendo y no quiere decir que lo que cambia es tu medio. O sea, tú ahora hasta hace nada, el rey era Google y nada más que Google y todos los SEOs pensaban en Google, pues ahora tienen que pensar en otras cosas. Sin sí, olvidarse de Google, pero tienen que empezar a trabajar las webs, los contenidos y tal, el tono sobre todo, ¿no? De sus proyectos, pues pensando que hay otras, que han nacido otras formas de buscar y todos estamos hablando de ChatGPT o Gemini y nos hemos olvidado que hace un año que TikTok, Instagram y tal indexan, es decir, las entradas de sus páginas que antes estaban siempre a modo privado, encerradas en su app, ya están en los enlaces en Google, ¿no? Entonces, en la agencia nosotros trabajamos mucho y hemos conseguido posiciones que a lo mejor en Google no seríamos capaces de obtener porque no somos ni de lejos los líderes con nuestro cliente en esta categoría, pero como el líder se ha olvidado por completo de la multicanalidad, pues nosotros hemos visto oportunidades y las hemos atacado, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor el SEO tiene que comerse un poco más el coco, ¿no? Que lo que se lo ha comido hasta ahora, o al menos en estos últimos años, mm. pero sin duda se adaptará. Al final sigue habiendo buscadores y al final el SEO es esto, ¿no? La optimización en buscadores web, con lo cual, mientras haya web, mientras haya internet, mientras haya un buscador, habrá trabajo para un SEO, vamos. Sí, de hecho, otra seguidora, María Salorio Estrada, hablando de esto de SEO, va un paso más adelante, es decir, qué acciones diferenciales implica el geo. Ahora, que es, en vez del SEO, que es buscar en Google, al geo es buscar en la inteligencia artificial. Entonces, ahora la web se tiene que posicionar también para que la inteligencia artificial tire de ese contenido y lo muestre, ¿no?, al usuario. Sí, nosotros lo que estamos viendo es el cambio del tono, ¿no? Lo mencionaba antes. Al final, quizás hemos vivido una época en la que todo era como muy, ¿cómo se dice esto? Como muy de bullet point, ¿no? De, oye, Sí. un producto es esto y lo otro. Y estamos volviendo quizás a algo más pues filosófico, más enfocado a problema-solución. Al final, el proceso comercial de toda la vida, que es como parece que la gente se está dirigiendo a ChatGPT, que es, oye, voy a una tienda, hay un dependiente, le digo, ¿dónde está esto? O tengo este problema, ¿qué me recomiendas? ¿No? Pues eso en buscadores no funcionaba, entonces al final acababas acortando muchísimo las preguntas, tirabas de palabras claves y demás. Parece ser que la IA, pues como al final hay interlocución casi humana con ella, pues está cambiando de nuevo este famoso tono, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los modelos de datos son más importantes que nunca, que modelo de datos, yo por ahí, por traducirlo a algo sencillo, hablo sobre todo de características de producto, pues las medidas, ¿no? Los componentes y todas estas cosas que muchos, durante muchos años, como era tan fácil vender, pues obviaban esta información y ya llamarán
cualquiera que quiera algo más de información ya me escribirá por chat o ya me llamará y tal, ¿no? La realidad es que a día de hoy las IAs se nutren de esto, ¿no? Entonces, catálogos muy completos, muy profundos en cuanto a características, eso es lo que estamos trabajando mucho nosotros, de cara a que las IAs, los buscadores y más, los modelos, detecten que al menos somos candidatos para aparecer en sus respuestas, y creo que lo que viene a completar esto es la forma en la que tú has tenido, o la forma de enfocar pues, la descripción del producto, la descripción del servicio, el cómo partes de un problema, ¿no? Para llegar a una solución. Eh, esa es mi opinión personal, creo que va por ahí. O sea, porque me parece natural, al final interactúo mucho con la IA y veo que al final pues es una relación muy de esto, ¿no? Muy de tú a tú y de contarle penas y que me dé alegrías, ¿no? Entonces quiero pensar que el contenido se va a tener que adaptar en este sentido. Con tanto cambio actualmente, es tantos proyectos que tenéis, que si, oye, que este cliente no vende, que hay que rehacer la web, todo esto, que si no estamos llegando a las ventas, ¿cómo manejas el estrés? Bueno, más allá del estrés, tú piensas al final, yo siempre digo, el que ha decidido trabajar en digital, ha decidido entrar en un mundo que no tiene ni puertas, ni horarios, ni nada, ¿no? Entonces, cuando veo gente quejándose de los horarios, ¿no? Ahora salimos de la semana de Black Friday, que ha sido una auténtica locura, ¿no? Y más en una agencia como la La nuestra. semana, que antes era Black Friday un día, ahora Sí, es la sí. semana, y luego será el Y, Black si Month. y si me apuras el Me- mes, al Claro. final en función del tamaño del negocio y la base de datos que tiene, del tráfico que tiene a diario, pues te obliga a extender, ¿no? Porque la realidad es que tú en un día atraes a X personas y estas X personas generan X ventas, y si tú quieres escalar la venta no tienes más que, o sea, no hay muchas más opciones que ampliar este plazo, ¿no? Entonces, bueno, salimos de una época complicada y nos metemos en otra, que es la Navidad y Reyes y demás aquí en España. Eh, entonces, no es tanto el estrés de la novedad, porque creo que quien trabaja en digital sabe que esto, al final, si me apuras, como cualquier negocio, es verdad que hay carreras que se han conformado y creo que todas van a cambiar, de hecho, todas van a ser revolucionadas por la IA, pero es verdad que hay carreras que vienen de ser un poco conformistas en los conocimientos que Sí, tienen, ¿no? estáticos. Y sí, y entonces poca evolución en el aprendizaje. En lo que es lo nuestro, pues te diré yo que en 20 años yo habré virado ya 3 o 4 veces de En 20 días. tecnología. Sí, sí, o sea, 20 días ya, cada día es una cosa de nueva, vamos, prácticamente. tendencia, de tipos de tecnología, de canales. O sea, cuando empecé, YouTube iba a ser comprado apenas por Google. Imagínate en qué estábamos, ¿no? YouTube, el vídeo no era nada. Y en aquel momento todo el mundo estaba de acuerdo que era una flipada pensar que ahí iba a haber contenido gratuito por miles, y vamos por miles de millones, ¿sabes? Entonces era como, entonces, pues a todo eso te vas adaptando. Creo que el estrés, no sé si viene por ahí, fíjate, el estrés viene más de las ganas que tienes siempre al final somos comerciales todos, del que trabaja en redes sociales, que trabaja en SEO, el que trabaja en desarrollo web, o sea, en una agencia al menos, tú o sea, a ti te pagan porque el negocio crezca, ¿no? Entonces, el estrés quizás viene más de ahí, el estrés, frustración, llámalo un poco como quieras, ¿no? A nosotros nos frustra mucho los proyectos que no somos capaces de despegar, ¿no? Y muchas veces el problema que tienes es que no tienes la solución porque no está en tus manos el tenerla, ¿no? Una marca que decrece, en términos de marca pura y dura, en muchas ocasiones es porque no ha hecho los deberes en otros. O sea, no todo es la agencia de marketing digital el problema, ¿no? Mm. Hay muchos deberes que no se han hecho en otros canales. Normalmente viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo cuando te llega, y eso te frustra. Te frustra porque hay sectores en el que sin marca no eres casi nada, salvo que te conviertas en un mercadillo y que estés cada rato haciendo promociones, descuentos y tal. Y eso no es el plan, porque al final uno vive de lo que le queda después de haber vendido, pagado impuestos, salarios, regulaciones y tal, ¿no? Entonces, Facturas. claro, cuanto más descuentos le pegues desde el momento uno, peor va a salir tu resultado al final, ¿no? Entonces, creo que el estrés, en mi caso al menos, yo creo que podría hablar en voz de mis 30 y pico compañeros, porque en el día a día veo que es donde más
discutimos, ¿no? Por Slack y más compartimos nuestras penas, es Mm, en cómo está funcionando un proyecto. Lo otro creo que lo hemos asumido hace muchísimo tiempo, que íbamos a tener que estudiar. Pues nos reímos de la pensión de los 67 años, porque yo me veo, es que no me veo sinceramente con 60, si me apuras con 60 años, pensando ya en lo que haya después de ChatGPT y todas estas historias, porque al final es verdad que tú envejeces y cada cambio pues oye, es más duro adoptarlo, ¿no? Vienes con tus convicciones, con tu especialización, y ahora pensar que todo esto o gran parte de esto lo tienes que olvidar y pasar a otra cosa, pues fácil no es. Pero también es lo que hace bonito este trabajo, porque al final, pues no te aburres. O sea, no es, quiero pensar que alguien del mundo industrial se aburre bastante más que yo en mi día a día, ¿no? Nosotros acabamos haciendo mil cosas y buscando mil formas diferentes de resolver problemas. Entonces, esta parte pues es muy cansa, es verdad. Es verdad que el no tener puertas también agota, porque es verdad que un cliente, nos hemos tomado todos el derecho, ¿no? De escribirte un sábado, un domingo, de, oye, pasa esto, la web tal. Pues bueno, el que no quiera esto, el negocio tradicional sigue ahí y está bien vivo. O sea, el online, siempre hemos dicho que el online iba a matar al offline y no es así, o sea, ni mucho menos. ujú, Entonces, pues hay otros negocios, otras profesiones donde tienes tu horario sin problema, tus ocho horitas y a tu casa. En lo nuestro no es así. Nosotros el lunes 1 calendario obliga, pues el lunes 1 ha caído un lunes y no un viernes, y tú el lunes 1, pues o tienes que haber pasado a Cyber Monday o tienes que haber mm, quitado todas las ofertas del Black Friday. Y esto en principio no lo haces en una horita a las 6 de la mañana antes de que todo el mundo se despierte. Entonces, pues yo anoche me acuesto a las 4 de la mañana, ¿sabes? Entonces, ujú, son cosas que, bueno, son cosas mm, que van relacionadas con tu trabajo y, bueno, y hay otras cosas que son muy bonitas en nuestra profesión. sí. Entonces, por ahora no piensas renunciar, pero tampoco te ves hasta que te jubiles, ¿no? En este trabajo. A ver, por eso vas virando, ¿no? O al menos así pienso yo. Yo veo más difícil el que está 100% en el terreno. Aunque hay casos, ¿eh? Hay gente que está realmente apasionada y tal. Yo he ido apuntando a otras áreas de los departamentos o de las empresas por esto, porque yo veía que pues tenía otros talentos, otras aptitudes y quería explotarlas, porque al final no es lo mismo de aquí a 20 años tener que dirigir equipos de 30, 40 especialistas a seguir en el barro, ¿no? En el día a día aprendiendo, que a día de hoy me siento fresco y con muchas ganas de seguir haciéndolo, pero no sé si me durará. Entonces, yo personalmente todo lo que estoy haciendo relacionado más bien con el management, ¿no? Con la gestión de equipos, de proyectos y tal, pues va más pensada en poder asumir esto sin ningún problema en un futuro, ¿no? Esta parte no va a cambiar, es decir, salvo que nos introduzcan algo en el cerebro y que nos convirtamos ya en algo completamente diferente de lo que he conocido el ser humano, pero en Ujú, principio el ser humano va a seguir pensando pensando y actuando como lo ha hecho hasta ahora, con lo cual todo lo que he adquirido de conocimientos y de experiencia gestionando personas, pues me debe valer hasta mi jubilación, espero. A nivel de gestión de proyecto, pues más de lo mismo. Al final sí que es verdad que las metodologías evolucionan, normalmente para bien, y estas nuevas metodologías las adoptas muy fácil porque te das cuenta que justamente estas metodologías nuevas solucionan problemas que otras metodologías no resolvían. De la parte de gestión de proyecto, quiero pensar que es también sencilla verte en ella de aquí a 20 años. Lo que te decía que me costaba más era en el barro, ¿no? Como en el que estoy ahora, ¿no? De sí. coger una web, montarla de cero. Dios sabe lo que será entonces y a lo mejor le darás a los botones y la web se montará solo y El metaverso, en el metaverso ya. sí, sí, Estaremos por ya. ejemplo. O sea, hay cosas que por la parte intelectual pues te apetece aprender, que es a lo que aspiro, ¿no? O sea, aspiro seguir creciendo metiendo la cabeza donde realmente me apetezca meterla, no por obligación, ¿sabes? Entonces tú hablas del metaverso, pues un mundo que me apasiona y que me interesa y que quiero estar en él.
Mm, Pero a lo mejor si mañana Shopify se me llama Shopify, pues a lo mejor no, ¿sabes? mm. Eh, es más enfocado a esto, en mi reflexión, vamos. Vale, otra de las cosas que haces es dirigir equipos, ¿no? O coordinarlos. Exactamente, ¿los dirige, los coordina o qué es lo que haces exactamente? Las dos cosas, claro, sí, sí. A ver, lo que es coordinación, sobre todo en una agencia, es todo enfocado a que no falten recursos, no les falte nada a ellos y no nos falte nada a nosotros para poder realizar un servicio. Es decir, yo tengo que estar alerta en caso de... En lo nuestro es complicado planificar, porque tú en un servicio como redes o SEO que hemos hablado antes, o paid media, normalmente hay una relación de largo plazo, mínimo de 6 meses. O sea, nuestros contratos son de 6 meses. Entonces, claro, es muy fácil, o sea, es muy fácil. Es mucho más fácil ver que vas a tener una necesidad de un recurso concreto, ¿no? En la parte nuestra, como tenemos muchos picos y muchos bajones arriba y abajo, pues claro, el escalar no es tan sencillo. No puedes de repente contratar a 2 desarrolladores porque te entran 2 proyectos y dentro de 6 meses echarlos porque estos 2 proyectos han acabado, ¿no? Entonces, requiere bastante arte, la verdad, y de nuevo, ahí entramos en que tengas a tu alrededor compañeros que entienden que se han metido en lo que se han metido y que a lo mejor pues en los 2 próximos meses van a sufrir y no van a tener horarios horribles porque, bueno, horarios horribles, tampoco vamos a pintar eso así. Digamos que sus 8 horas van a estar bien, bien llenas, van a estar, no se van a aburrir, eh, pero a lo mejor luego en 3 meses no vendemos nada y están no brazos cruzados, pero haciendo sus tareas del día a día, mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, mi rol es intentar jugar con esto y sobre todo detectar cuando este modelo ya llega a ser, o sea, llega a un punto ya de agotamiento. Es decir, imagínate que te decía antes, ¿no? Entran 2 proyectos, pues los cogemos. A los 2 meses siguientes terminas y te entran otros 2, los cogemos. Oye, que no vamos a poder estar 12 meses, ¿no? Siempre la lengua fuera. Mm, Entonces ahí es cuando te das cuenta, cuando llevas 6, 7 meses, cada mes la lengua fuera, dices, oye, ahora sí que hemos llegado a un estado en el que somos capaces de vender más este servicio, este producto, digamos, pues ahora sí podemos coger a alguien, ¿no? Entonces, ese es un poco mi rol en cuanto a lo que es la coordinación. Tengo la gran suerte de estar en una empresa en la que todos son adultos y muy adultos. O sea, hay una mm, seniority bastante importante, con lo cual en este caso, en otros sí que me ha tocado, pero en este caso no me toca guiarles en el día a día. O sea, la gente se autogestiona muy bien, la verdad, autogestiona su tiempo. En una agencia lo que vende son horas, con lo cual el tiempo controlado es fundamental. O sea, no puedes dejar que cada uno haga con sus 8 horas lo que quiere, porque entonces no ganarías dinero. Pero es verdad que en esto me meto, tengo la suerte de no tener que meterme mucho. En otra agencia, otro tipo de empresa, a lo mejor sí tendría que estar más asignando tareas, ¿no? Oye, tú vas a hacer esto, tú dejas de hacer lo mm. otro y tal. Aquí no suele ser necesario. Y luego la parte más de liderazgo que va más vinculada a, pues, tomar el pulso del equipo de hoy están contentos, están felices, hoy le veo amargado que a ver qué le pasa, le voy a dar un toquecito a ver si me cuenta a lo mejor, pues tiene un problema familiar, pues lo que va, Mm, digamos, lo que es inherente al puesto, a la posición de líder de equipo, ¿no? Que al final no todo es rendimiento, sino también entender un poco cómo respira el equipo, el ambiente, cómo va el ambiente, todo eso es fundamental. Al final sufrimos mucho a ratos, es que haya un ambiente que aunque seamos muy buenos compañeros y que seamos capaces de, oye, la semana pasada pasó mismo, es lo que pasó durante toda la semana, ¿no? Acababa un compañero un trabajo y ya avisaba al otro de, oye, si necesitas que te eche un cable en lo tuyo y tal, esto se genera desde arriba, esta cultura, ni siquiera es Dominique quien genera eso, ¿no? Dominique tiene la suerte de estar en mm, una agencia en la que la cultura está muy marcada, las reglas del juego están muy definidas, tenemos 5 que valen para los clientes y que valen para nosotros, y a partir de ahí, pues todo va en cadena, ¿no? Los perfiles que se contratan respiran esto, esta cultura, en el día a día se respira esta cultura, entonces, pues claro, de nuevo, es bastante más sencillo de lidiar con tu puesto cuando eso existe que cuando no. En otras empresas he tenido que
ser yo mismo el motivador, ¿no? El que ponía el ambiente en su lugar, pues Mm. porque en otras esferas de la empresa se dedicaban a destrozarlo, ¿no? Entonces, que es parte del juego también y del cargo. Al final, estás para exprimir lo mejor posible a las personas que tienes a tu disposición, ¿no? Entonces, y hacerlas evolucionar también, que es muy bonito, ¿no? Cuando tú después de 20 años ves que hay números ya cada vez más importantes de personas, o sea, que yo fui alumno, Sí. yo tuve mentores, ¿no? Que me Ujú. enseñaron el camino y que tú lo has ido replicando y entonces ya con 43 años ves que 8, 9, 10 personas que has tenido bajo tu cargo en un momento dado, pues han evolucionado y están en grandes empresas, dirigiendo a su vez equipos y tal, pues ahora empiezo a entender lo que mis mentores entendían entonces, ¿no? Hace 20 años y eso es bonito. Sí, has mencionado antes lo de la experiencia, que eso ayuda mucho a trabajar, a que la gente se organice. Me Mm, ha recordado que ayer leí una columna antigua de Carmen Posada, un libro recopilatorio que tiene de ella, que mencionaba que fue a un evento y le presentaron, oye, mira, está nuestra empresa y somos todos jóvenes. Y ella le chocó un poco, como diciendo, ¿y eso es un beneficio? Y ella pone un símil, dice, pusieron una manada de elefantes jóvenes, se peleaban entre ellos, pusieron unos cuantos elefantes viejos, ya no se peleaban a ninguno. Era como un mm, poco, oye, las empresas está bien el balance más en marketing o en tecnología que pensar que todos los jóvenes y que hace falta también gente con más experiencia, que no significa con más edad también, porque puede ser alguien con 30 años con mucha experiencia en el sector o la vida, aunque sí es cierto que cuanto más mayor uno, más conoce la vida y en las empresas siempre vienen, como tú dices, ya la gente sabe organizarse, lo que está persiguiéndolo, igual no tiene las mismas ganas, como tú decías, de meterse en el barro, que los jóvenes, pero esa mezcla es lo que da vida a la empresa, ¿no? Es la mejora. mm. Sí, es tal cual. De hecho, hablo mucho de esto con amigos y compañeros porque estamos llegando a una edad delicada para algunos, a compañeros o amigos que se han quedado un poco fuera de sus proyectos por circunstancias del negocio, no tanto por ellos, y que les está costando a pesar del currículo que tienen, ¿no? Y tú dices, joder, pues si tienen 50 años, ni que fueran, ¿sabes? Y aportan muchísimas cosas. Y repito, en lo nuestro, como estamos muy acostumbrados desde que nacimos profesionalmente a que nuestra profesión requiere de una mejora continua, de un aprendizaje continuo, es muy raro ver a alguien de 50 años que no haya hecho no sé cuántos cursos de marketing online o de reciclaje. O sea, estamos muy formados con el añadido que encima te han pasado tantas cosas por la vida que aunque por muy bien formado que estén los chavales y muchas ganas que tengan, pues posiblemente les cueste más. O sea, cuando explotó la pandemia, yo era director en una empresa enfocada al comercio electrónico, gestionaba 20 personas. La gente estaba súper tranquila porque yo estaba tranquilo, ¿sabes? O sea, y yo estaba tranquilo porque tenía un CEO que estaba tranquilo, que ya había pasado por quiebras, por tal, o sea, que lo que te da la experiencia, ¿no? Que al final que es por la tranquilidad que los equipos necesitan para seguir desarrollándose correctamente. Entonces, no es lo mismo un chaval que, por muy bueno que sea y muy buenas notas que haya sacado en la universidad y posiblemente sea un perfil brillante y tal, pero hay algo bonito del ser humano, de las personas que no se compra, que es el tiempo, ¿no? Entonces, uno de mis hijos acaba de salir de una ingeniería, creo que va a ser una bestia, pero no es nada ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo lo único que tiene es una ingeniería en software y un máster en IA, eso es lo que tiene. O sea, necesita pegarse muchas hostias, porque siempre digo lo mismo cuando cojo becarios y tal, siempre les digo lo mismo, o sea, olvidaros de todo lo que habéis aprendido. Porque la realidad es que ojalá pudiésemos aplicar, ¿no? Todo lo que nos han enseñado, porque eso normalmente lo que te enseña es la parte más bonita y más organizada de tu profesión, ¿no? Pero cuando llegas al caos de la vida real, nada funciona o no es capaz de implementar nada de lo que te enseñaron, ¿no? Entonces, o muy poco. Eso también se adquiere con la experiencia. Yo cuando empecé, a lo mejor los problemas con los que me enfrentaban se me hacían mundo. O sea, decía, joder, es que a mí me han dicho durante 5 años que esto se hacía así, ahora me está diciendo esta que aquí no se puede porque no tenemos tiempo, ¿sabes? Y que el tiempo es dinero. Entonces, bueno, creo que los años te dan esto. Y luego, pues, repito, o sea, al final nosotros la suerte encima, entre comillas, ¿no? Pero hay que buscar
oportunidades en cualquier tipo de desgracia desde mi punto de vista. Entonces, para mí la suerte es, puedo decir que he vivido el cierre del canal de Suez, he vivido una crisis mundial económica, he vivido un COVID, he vivido un cierre de fronteras, he vivido un incendio de OVH de una de las mayores granjas de servidores de Europa, El apagón, el apagón, claro. la Filomena, que la hemos olvidado que Filomena también estuvo también. ahí. Cuando tú vives todo esto, pues como que cualquier ostión que te llegue a posteriori es como, Ya. bueno, pues uno más, ¿sabes? No, y esto creo que la edad no te lo va, no va a ser capaz, no te ayuda en esto, en Mm, estos momentos, ¿no? En estos problemas. Creo que lo mejor es aliar de nuevo, ¿no? La mezcla entre... Y mm. no es tanto, fíjate, no es tanto tú el barro porque eres el chaval y tú el... Porque luego hay gente que lleva, que tiene mi edad y no es buena gestionando, o a lo mejor ni También, quiere, ¿no? también. Ni quiere, ¿no? No, o sea, no es tanto un tema de edad, el si eres capaz de liderar o no. Yo he conocido líderes de 20 y pico, 25, 30 años muy buenos, a bestias. En grandes compañías los ves, ¿no? En Mm. los Google, en las grandes consultoras y tal, gente bastante, o sea, muy brillante. Eh, pero no quita que estas mismas personas serán aún mejor, me superarán con creces sin duda, pero cuando tengan 43 años. ¿Sabes? Hablando de edad, ¿soñabas de pequeño con ser responsable tecnológico en una agencia de marketing online? No, para nada. Yo cuando era pequeño quería ser piloto de aviones de caza y ahora tengo miedo al avión. ¿Sabes? Fíjate, si han cambiado los tiempos. No, yo la verdad es que esto es lo que te dije, yo estudié Relaciones Públicas, para mí el haber llegado donde estoy es casualidad total, o sea, yo pasaba por ahí, literalmente, o sea, yo entré, llegué a España por práctica, o sea, como becario, como becario de mi país, en el mundo del evento, y como pasaba por ahí, era el chaval rodeado de mayores, nadie quería coger el proyecto de internet que había encima de la mesa y lo cogí yo. Y como a mí en la carrera sí que me la parte de informática, que es lo único que se acercaba un poco al online, sí que me había gustado mucho, la verdad. Eh, pues empecé por ahí y ya a raíz de esto, pues te vas formando, haces un curso, un máster, un tal, un cual, y te vas especializando en lo tuyo, pero no, para nada me veía trabajando de esto. Es que ni existía. Si yo a esta edad, cuando tuve que tomar la decisión de estudiar algo en la universidad, era la época del módem todavía, que jodías al padre que estaba al teléfono, ¿sabes? Tenías que pedir permiso para conectarte a Pedías perdón, internet. Sí, conectabas y sí, pedías perdón, no permiso nunca. sí, sí. Así que no, no me veía en esto, pero contento, la verdad, de mi recorrido y de estar donde estoy ahora. ¿Qué le dirías a un incauto que quiere comenzar en esta profesión? Pues creo que la base es lo que hemos comentado antes, saber que es un sector que no duerme, con lo cual si quieres tranquilidad, horarios y tal, olvídate, no los vas a tener. Si quieres ser bueno, ¿no? O si quieres ser mediocre dentro de esto, pues oye, allá tú, ¿no? Pero si quieres ser bueno, no es para ti. Y luego lo otro, que es la formación y mejora continua, ¿no? Que esto nunca acaba y que lo que pensabas que dominabas ayer, pues hoy está obsoleto y puedes empezar a aprender otra cosa. Si no tienes esto, que creo que va muy vinculado a la curiosidad, ¿no? Si lo traducimos a un carácter o a actitudes que hay que tener a nivel del carácter, pues quiero pensar que está muy vinculado a lo que es un perfil más creativo, más curioso, ¿no? El típico que pregunta, el típico preguntón de la clase y tal, pues perfectamente podría adaptarse seguramente en otros muchos sectores, pero en el sector digital, pues, sin duda, vamos. ¿Tienes algo más que añadir? Pues nada más, la verdad. Pues hemos pasado un buen rato y ha sido bastante agradable. O sea, me ha Sí. ayudado en un momento dado te percibo un poco como mi madre y mi padre, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces? O hasta mi mujer, si me apuras, ¿eh? Mi mujer todavía no sabe decir lo que... Cuando le pregunta a una amiga lo que hace o tal, no sabe, no sabe A decir. partir de ahora, sí. A partir de ahora, Le sí. mandaremos el podcast a ver si Claro. aprenden algo. Y cuando le pregunto a la amiga, se les envía el podcast. Eso es. También. Está Pues muy guay, la verdad. muchas gracias, Dominique Babant, responsable tecnológico
en una agencia de marketing online. Y algún incauto que esté escuchando el programa, si quiere participar, pues nada más que me tiene que escribir Jesús Marrone a LinkedIn o cualquier otra red social y nos podremos hablar sobre de qué va su trabajo. Así que nada, hasta pronto. Muchas gracias.